En prisiones de todo el mundo, muchos presos han conseguido eludir todas las medidas de seguridad y escapar a través de túneles, usando helicópteros o siendo ayudados por sus cómplices, protagonizando fugas tan increíbles que han pasado a la historia. Estas son las 10 fugas de prisión más sorprendentes y famosas del mundo. Número 10. Richard Matt y David Sweet. Cumplían cadena perpetua por homicidio en el correccional de máxima seguridad de Clinton. Usando herramientas eléctricas facilitadas por funcionarios de la prisión, cortaron tuberías de acero y rompieron paredes hasta llegar a una alcantarilla que les llevó al exterior. Dejaron en sus camas muñecos hechos con camisetas para engañar a los guardias y una nota que decía que tengas un buen día. Más de 1000 agentes participaron en su búsqueda y el estado de Nueva York ofreció una recompensa de $100.000 a cambio de información que ayudara a capturarlos. 20 días después fueron encontrados cerca de la frontera canadiense. La policía acabó con la vida de Matt tras un tiroteo y David resultó herido y capturado. Número 9. John Dillinger. Era un ladrón de bancos que consiguió robar cerca de $1 millón junto con su banda en 1933. Un año después fue capturado y encarcelado por matar a un agente. Consiguió escapar amenazando a los guardias con una pistola de madera hecha por él y robó el coche del sheriff para huir, dejando en evidencia a los funcionarios y convirtiéndose en uno de los ladrones más buscados de su tiempo. Meses después acudió al cine con su novia para ver el estreno de la película El enemigo público número 1, pero el FBI estaba esperando a que saliera y fue tiroteado por la espalda muriendo en el acto. Número 8. Joel David Kaplan. Era un hombre de negocios de Estados Unidos relacionado con el tráfico de armas y con la CIA, que en 1962 fue encarcelado por asesinar a su socio, aunque siempre defendió su inocencia. Mientras cumplía su condena y tras haber intentado escapar varias veces, pusieron precio a su cabeza y su hermana ideó un plan para sacarlo en 10 segundos. Usó un helicóptero Bell 47 pintado como los de la policía y pilotado por un excombatiente de Vietnam que recogió a Kaplan en el patio de la cárcel ante la mirada de los guardias, que confundidos o sobornados no abrieron fuego contra ellos. Después, una avioneta Cessna lo sacó del país. La fuga se convirtió en noticia internacional y se calificó como la fuga del siglo. Número 7. Frank Morris, Clarence y John Alglin. Cumplían una condena de más de 10 años por robo de bancos. Durante meses cavaron un túnel a través de las paredes de alrededor de los huecos de ventilación. Usaron cucharas y todo lo que encontraron y escondían su avance con una pasta fabricada con periódicos. El túnel los llevó al techo de la cárcel, descendieron por una tubería hasta el patio, saltaron las rejas para llegar a la playa y utilizaron una balsa que construyeron con impermeables para escapar. Dejaron en sus camas unas cabezas de muñecos fabricadas con papel para engañar a los guardias. El FBI llevó a cabo una de las búsquedas más grandes de su historia y aunque se les dio por muertos, nunca se encontraron sus cuerpos. La prisión de Alcatraz, que se consideraba a prueba de fuga, se cerró meses después del incidente. Número 6. Dieter Dengler. Era un piloto que voló para la Marina de Estados Unidos. Durante la guerra de Vietnam, mientras realizaba una misión secreta, su avión fue alcanzado y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en el que perdió la radio y gran parte de su equipo. Poco después fue capturado por la guerrilla de Pathet Lao y encerrado en un campo de prisioneros de Laos, donde lo torturaban constantemente colgándolo boca abajo y arrastrándolo con búfalos. Antes de que lo ejecutaran junto con otros compañeros, consiguió romper la pared de la cabaña donde lo retenían, llegó hasta las armas de los guardias, los tiroteó y escapó hasta la selva. Descalzo y sin alimento, consiguió llegar hasta un pueblo abandonado, donde encontró una bengala con la que llamó la atención de un avión C-130, que envió un helicóptero para rescatarlo. La Marina de los Estados Unidos lo recogió desnutrido y lleno de parásitos, después de haber estado 5 meses encarcelado y 23 días en la selva. Número 5. Billy Hayes. Fue detenido cuando tenía 23 años, mientras intentaba pasar 2 kilos de hachís por el aeropuerto de Estambul. Lo condenaron a 4 años en una prisión inhumana, pero antes de que pudiera cumplirlos, aumentaron su condena a 30 años y lo trasladaron a la prisión de Inrally. Su padre usó sus influencias para intentar sacarlo de allí, pero fue inútil. Su abogado le dijo que se abstuviera de intentar escapar, pero con solo un mapa y unos $, Billy esperó al toque de queda para esquivar a los guardias y salir de la prisión. Nadó hasta un barco para conseguir un bote y remar hasta la costa, se tiñó el pelo e incluso cruzó un campo de minas sin saberlo. Después llegó a Grecia, donde fue detenido y encarcelado de nuevo, pero tras 2 semanas y un interrogatorio le enviaron de vuelta a Estados Unidos. Número 4. Michael Ballure. Le apodaron el rey de las fugas y pasó 27 años en prisión, la mayoría en celdas de aislamiento. Se fugó 5 veces, aprovechando descuidos, cerrando barrotes e incluso usando llaves fabricadas por él.
Cumplía una condena de 18 años por robo a mano armada y tentativa de homicidio cuando su pareja, que había participado con él en varios atracos, se formó como piloto y alquiló un helicóptero para liberarlo. Se dirigió a la prisión y le arrojó un saco que contenía un fusil y una cuerda atada a un gancho. Con ella, Michael trepó hasta el tejado y saltó para agarrarse al patín del helicóptero y escapar, mientras los presos le animaban con gritos. Los guardias no se atrevieron a disparar al helicóptero por el peligro de un posible accidente. Ese mismo año, tras un atraco en el que hirió a 3 agentes, Michael recibió un disparo en la cabeza que le dejó en coma. Tras recuperarse y cumplir su condena, fue puesto en libertad en 2003. Número 3. Pascal Payet. Fue condenado a 30 años por asesinato y robo de un furgón blindado. Escapó 3 veces de prisión en helicóptero, las 2 primeras en 2001 y 2003, haciendo que la cárcel reforzara su seguridad colocando cables antihelicóptero. Fue uno de los presos más vigilados de Francia y nunca se le mantuvo más de 6 meses en la misma cárcel. A pesar de ello, en 2007, mientras estaba en la prisión de máxima seguridad de Grasse, protagonizó su tercera fuga, cuando sus cómplices aterrizaron en el tejado de la cárcel un helicóptero secuestrado junto con su piloto y equipados con lanzas térmicas se dirigieron a su celda para liberarlo. Se dictó una orden europea de detención contra él y 2 meses después fue detenido en Barcelona y encarcelado en un lugar que se ha mantenido en secreto por razones de seguridad. Número 2. Antonio Ferrara. Era un experto en robo de furgones blindados y explosivos, capaz de volar una caja fuerte dejando el dinero intacto. Fue condenado a 8 años por 2 robos a mano armada, aunque era sospechoso de 15. En 2003, sus cómplices, varios hombres uniformados, incendiaron varios vehículos cercanos a la prisión para cortar el paso y distraer a las autoridades. Comenzaron a disparar con fusiles de asalto AK-47 a las torres de vigilancia, mientras se abrían paso con un lanzagranadas y usaban explosivos para abrir las puertas hasta llegar a la celda donde se encontraba Ferrara para recogerlo y escapar en un coche que les esperaba. El gobierno francés calificó el incidente como una operación de tipo militar. Ferrara fue capturado un año después y puesto en aislamiento, se le cambia de prisión regularmente y se le considera uno de los presos más peligrosos de Francia. Número 1. Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, una organización dedicada al narcotráfico con presencia en países de todo el mundo. Ha sido considerado como una de las personas más poderosas del mundo, con una fortuna superior a los $1.000 millones. En 1993 fue condenado por cohecho y asociación delictuosa y encarcelado en el penal de Puente Grande. En 2001 se fugó ocultándose en un carro de la lavandería y permaneció fugitivo durante 13 años. En 2014 fue capturado y encarcelado en la prisión del Altiplano, pero en 2015 volvió a fugarse a través de un túnel de 1,5 kilómetros de longitud, usando una motocicleta acoplada a unos raíles. El gobierno de México ofreció una recompensa de casi $4 millones y la DEA otra de 5 millones a cambio de información que ayudara a capturarle. En enero de 2016 fue recapturado en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa, en un operativo que terminó con 5 muertos y varios detenidos.